hemos evolucionado como especie para vivir, tener, sentir emociones todos los días constantemente. Esto es maravilloso también. Y lo que tenemos que hacer es manejarnos muy bien con ellas, ¿no? Así que, ¿por qué las emociones? Pues mira, en primer lugar, porque la verdad es que no se había hablado mucho de ellas. Bueno, como hemos dicho, en nuestra educación seguramente no hemos hablado mucho, ¿verdad? En un lenguaje emocional. Quizás tampoco en nuestra casa, porque los padres y madres hoy en día sí que a lo mejor las emociones como que son muy comunes, se puede hablar de ellas, pero yo recuerdo en mi infancia como que las emociones no estaban encima de la mesa, así que uno se podía sentir triste o alegre o como fuera, pero bueno, ahí estaba y ya está, no se daba una especial importancia o especial atención. Sin embargo, hoy mi hijo pequeño, cuando lo acercaba al colegio con el coche, nunca lo ha hecho, la verdad, pero hoy, un kilómetro antes de llegar al colegio, pues se ha puesto a llorar, ¿no? No era llorar de rabia, como a veces llora, porque estaba a lo mejor peleando en ese momento con su hermana, sino que lloraba de que no le apetecía, ¿no? Quería quedarse en casa. Hoy quiero quedarme en casa con mamá, me decía, ¿no? Tiene 4 años. La cuestión es que me he sentido, bueno, pues en ese momento conmovido, he parado el coche y me he acercado a él y le he dado un abrazo y le he dicho, a ver, cuéntame. Y luego le he dicho, te entiendo perfectamente y tienes derecho a sentirse así, a sentirte así, ¿no? Es decir, esto que yo he hecho con mi hijo, pues seguramente, pues cuando éramos pequeños, a lo mejor no lo hacían con nosotros, ¿no? No era tan habitual. La verdad es que nuestros padres lo hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron, maravilloso, así que un 10 para todos ellos. Y nosotros tenemos otras herramientas, por suerte tenemos que aprovechar nuestras herramientas para trasladar toda la inteligencia y sabiduría emocional a las personas que están con nosotros. Bueno, así que para todo esto queremos las emociones, para manejarnos en nuestro día a día. En nuestro entorno profesional creo que tenemos todos mucha adversidad. No sé tú lo que piensas, pero yo pienso que el entorno profesional es cada vez más competitivo, tenemos que hacerlo mejor, tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Vivimos una economía competitiva. Y por ese motivo las emociones pues están muchas veces a flor de piel, así que a veces por estrés, a veces por desesperación, a veces por enfado, a veces por alegría, pero al final siempre tenemos un montón de emociones como dentro de nosotros, ¿no? Y es normal. Entonces somos emociones. Se calcula que el 85% de las decisiones que tomamos las hacemos basándonos mucho en criterios emocionales, o sea, no hay criterios racionales. Es cierto que después nuestras decisiones las enmascaramos de razón, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un consumidor de cápsulas de café Nespresso, pues posiblemente te dé muchas razones por las cuales consumo Nespresso, pero en realidad no es cierto. Hay una decisión emocional por mi parte, hay un César Piqueras que busca exclusividad, que busca sentirse especial, yo que sé, lo que sea, y por ese motivo compro cápsulas Nespresso, que no es el caso, por cierto, tomo café de especialidad, que es una mucha mejor opción, por cierto. Bueno, la cuestión es que todo el día estamos tomando decisiones y esas decisiones son muy emocionales, ¿no? El coche que te compras, la pareja con la que convives, exactamente igual. Yo creo que nadie de nosotros hizo una lista de pros y contras, ¿verdad? Para decidir estar con esa persona conviviendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final somos emociones, nos dejamos llevar por algo que hay aquí dentro también, es maravilloso. Y luego le tenemos que poner razón, ¿no? Así que, bueno, pues decisiones emocionales mayoritariamente. Así que si me llevo mejor con mis emociones voy a tomar mejores decisiones, muy importante. Y se calcula que para un profesional, como puede ser tú, como puedo ser yo, que tiene relación con otros, con jefes, con clientes, con proveedores, con colegas profesionales, o sea, estás en relación trabajando con los demás, el 75% de tu éxito va a depender de variables que tienen que ver con la inteligencia emocional, con cómo te controlas a ti mismo, cómo te gestionas, cómo gestionas la adversidad, cómo te pones en el lugar del otro, cómo escuchas, cómo empatizas, cómo lideras, cómo trabajas en equipo, cómo influyes, cómo gestionas un conflicto con otra persona. Es decir, variables muy emocionales. 75% de tu éxito. Evidentemente, si no hablas con nadie, pues ahí ya no. Pero esto que hemos pensado, ¿no? Hasta ahora, que el IQ o ese coeficiente intelectual determina el éxito de un profesional, pues nos hemos dado cuenta de que no era así. De hecho, a veces personas con un IQ muy alto, con un coeficiente intelectual muy alto, lo que nos damos cuenta es que están fuera de la campana de Gauss y al final pues no tienen tanto éxito, ¿verdad? Sin embargo, una persona que tiene inteligencia emocional, que tiene mucha inteligencia emocional, si además le sumamos a eso conocimiento sobre aquel campo en el que está, el campo en el que trabaja, se demuestra que además va a tener también un gran éxito profesional. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional es clave para tener éxito, como vamos a ir viendo. Así que, bueno, totalmente necesario. Las emociones se quedan con nosotros como
toda la vida, se quedan grabadas, ¿verdad?, dentro de nosotros. Todos nos acordamos de cómo nos sentíamos, por ejemplo, cuando de pequeños entrábamos a casa de nuestros abuelos, por ejemplo, o cuando olíamos el olor a natillas o a tostadas o a café que había en nuestra casa, ¿verdad? Es como que recordamos cosas, y además esas cosas que recordamos están como impregnadas, ¿verdad?, dentro de nosotros, como que el cuerpo siente, ¿verdad?, en todo momento. Y esto es absolutamente maravilloso. Ahora enseguida vamos a ver también por qué esto es así. Bueno, pues me gustaría hablarte primero del marco de la inteligencia emocional. Es decir, ¿qué es exactamente la inteligencia emocional? ¿Para qué sirve? ¿Y cuáles serían como esas áreas que trabaja la inteligencia emocional? Porque luego nos centraremos en el área que tiene que ver contigo mismo, a la cual llamamos la inteligencia emocional intrapersonal. Pero primero nos adentramos en ese marco de la inteligencia emocional. ¿Qué es exactamente la inteligencia emocional? Básicamente, conocerte mejor en lo que tiene que ver con emociones, gestionarte mejor en lo que tiene que ver con emociones, conocer a los demás mejor en lo que tiene que ver con emociones y gestionar mejor tu relación con los demás en lo que tiene que ver con emociones. Es decir, el conocimiento y la gestión de emociones de uno mismo y de las emociones ajenas. Es evidente que yo no puedo como tener todo el poder, ¿verdad?, para cambiar tus emociones, eso está claro, pero sí que es cierto que podemos gestionar muchas situaciones que tú y yo podemos tener en lo que tiene que ver con emociones. Por ejemplo, la gestión de conflictos es una habilidad clave dentro de la inteligencia emocional interpersonal, porque hay cuestiones entre tú y yo que tenemos que hablar, ¿verdad? Y esa gestión del conflicto, pues yo sé que tengo el poder más o menos de intentar, pues oye, gestionar cómo te sientes, ¿no? Yo puedo hacerte daño en la gestión de un conflicto o puedo todo lo contrario. Entonces ahí hay mucho que podemos decir. Gestión, conocimiento y gestión de emociones de uno mismo y de los demás, básicamente. Entonces, si hacemos esto, nos encontramos como que dos áreas, uno mismo y los demás. Uno mismo se le llama intrapersonal, inteligencia emocional intrapersonal. Con los demás, interpersonal. Así que tenemos aquí como dos categorías grandes de la inteligencia emocional. ¿Y qué podemos hacer con uno mismo y con los demás? Bueno, conocer y gestionar. Entonces, conocerme a mí mismo, gestionarme a mí mismo, conocer a los demás, gestionar mi relación con los demás. 4 bloques perfectamente definidos, perfectamente diferenciados. Nos vamos a centrar aquí en este podcast de hoy en los bloques 1 y 2, conocerme y gestionarme mejor, inteligencia emocional intrapersonal. Y quizás otro día abordaremos la interpersonal, que tiene que ver con empatizar, escuchar al otro, ser sensible a sus necesidades y gestionar mejor mi relación con el otro a través del liderazgo, a través también, por supuesto, de la escucha, de la gestión de conflictos, del trabajo en equipo, de la influencia. Es decir, hay mucho que puedo hacer también en mi relación con el otro en lo que tiene que ver con emociones. Así que este es nuestro marco, y dentro de este marco hay como que muchas competencias, y como nos vamos a centrar en la inteligencia emocional intrapersonal, pues empecemos por ahí, por el primer cuadrante y por esas competencias clave que hay dentro del primer cuadrante, ¿ok? Entonces, conocerme, ¿no? Primer cuadrante, yo mismo, conmigo mismo, conocerme, conocimiento, autoconocimiento. El autoconocimiento es clave, como bien ponía en esa inscripción en el oráculo de Delfos, en la antigua Grecia, conócete a ti mismo. Dice Lao Tse, en una frase muy potente, muy bonita, dice: aquel que conoce lo exterior es un erudito, aquel que se conoce a sí mismo es un sabio. Aquel que conquista a los demás es poderoso y aquel que se conquista a sí mismo es invencible. Fíjate estas palabras tan poderosas de Lao Tse, 500 años antes de Cristo, qué reveladoras son, y además como pues 2500 años después son ideales, fíjate, para este podcast. Qué maravilla, ¿no? Aquel que se conoce a sí mismo es un sabio. Bueno, pues de eso trata el autoconocimiento. Autoconocerse tiene que ver con tener la capacidad de saber quién eres, cuáles son tus puntos fuertes, cómo sientes, qué sentido tiene lo que sientes y más cuestiones. Hablando concretamente de competencias clave dentro del autoconocimiento, hay una a la que llamamos conciencia emocional. ¿Qué sería la conciencia emocional? Viene a ser en qué medida eres consciente de tus propias emociones. Esto es el agua, para lo que estéis escuchando el podcast. Esto es agua. Entonces, ¿en qué medida eres consciente de tus propias emociones? No ya cuando se han disparado, sino cuando están naciendo dentro de ti. Que es un momento clave, porque si eres capaz de detectar tus emociones, de ser sensible a ellas,
cuando están naciendo dentro de ti, tendrás la capacidad de regularlas, ¿no? Entonces, conciencia emocional quiere decir esto, en qué medida soy consciente de mis emociones cuando están naciendo dentro de mí. Hay personas que no tienen tanta conciencia emocional como otras, que no se dan cuenta de cómo sienten, básicamente. Se sienten bien o se sienten mal. Y ya está. Y saben que se sienten mal porque están fatal, y saben que se sienten bien pues porque están muy bien, muy alegres, ¿no? Como que no hay más estados emocionales, hay bien o mal. Bueno, conciencia emocional quiere decir detecto claramente cómo me siento e identifico cómo me siento. Pero además no lo hago cuando ya estoy desbordado. Es decir, cuando me he enfadado ya estoy haciendo aspavientos y estoy levantando la voz más de lo necesario, evidentemente me doy cuenta de que me he enfadado. Digo, vaya, me he enfadado y a lo mejor he herido a esta persona con este comentario que he hecho. Bueno, conciencia emocional sería darme cuenta mucho antes de que eso puede pasar. Así que, no sé, en tu caso, en mi caso el enfado es una emoción que nace como por la boca del estómago y como que hay una bolita ahí que sube hacia arriba y como que se inflama, ¿no? Y como que parece que viene la energía a mi pecho, a mis brazos, a mi mandíbula, se me tensa la boca, hablo más de la cuenta, hago aspavientos con las manos. Bueno, pues eso es el enfado, ¿no? Entonces el enfado ya cuando está ya así como muy activo, muy enérgico, pues ahí ya no ha habido conciencia emocional, no me he dado cuenta de que me estaba enfadando. Sin embargo, si yo soy consciente de que hay algo que tú has dicho que me molesta y ahí ya empiezo a notar en mi cuerpo una sensación incómoda de, uy, fíjate César, aquí tienes la bolita esta que te indica que te estás enfadando. Entonces yo podré regular y podré decir, venga, va, voy a hacer algo en concreto, veremos estrategias de regulación de las emociones, voy a hacer algo para que esta emoción no me secuestre, ¿no? Entonces las personas con más conciencia emocional consiguen precisamente esto, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, porque voy a tener un termómetro muy preciso de cómo me siento y cómo estoy en cada momento. Así que empieza la mañana, me he levantado un poquito así como con poca energía y además veo un WhatsApp, una noticia negativa, además por lo que sea consulto una red social y veo algo que me provoca ciertos celos, envidia o sensación de que yo no tengo lo que tienen los demás, y escucho las noticias y dicen algo de una guerra o lo que fuera, entonces empiezo a sentirme un poco negativo, ¿no? Y encima cuando voy al trabajo me pongo una canción triste, ¿no? Pues imagínate, entonces al final, pues la emoción como que a las 12 de la mañana me ha secuestrado completamente, hoy es un mal día, ¿verdad? Bueno, pues conciencia emocional me ayuda a tener un termómetro, entonces el termómetro me lo pongo y lo llevo todo el día puesto, y cuando pasa unas décimas de la temperatura que tenía que tener, me dice, César, cuidado, que acabas de tener varios pensamientos negativos seguidos, y además fíjate la forma en la que estás caminando, y además fíjate, cuidado que estás poniéndote un poquito negativo. Entonces digo, hey, ¿qué pasa aquí? Cuidado, ¿no? Entonces, ¿puedo regular esto? ¿Cómo? Me pongo una canción alegre, sonrío, me voy a hacer un poquito de deporte. Bueno, hay mil estrategias, ¿no? Pero puedo regular precisamente eso que está ocurriendo dentro de mí. Y eso tiene que ver con la conciencia emocional, ¿no? Si yo soy consciente de mis emociones antes de que me secuestren, tengo conciencia emocional, lo cual me da como que muchas herramientas para poder dirigirme mejor. Hay personas que su cabeza y su cuerpo están totalmente separados, es como que su cuerpo es el elemento que lleva a su cabeza a todas partes, y entonces ¿qué pasa? Pues que no hay ahí conciencia emocional de ningún tipo, ¿no? Entonces, a ver, si tú no sientes, entonces muy difícilmente tienes ese termómetro, ¿no? No tienes una brújula para saber hacia dónde tienes que ir. Por ese motivo, en inteligencia emocional hablamos tanto del cuerpo y hacemos preguntas cómo te sientes y cómo te encuentras, ¿no? Porque buscamos mucho que el cuerpo nos dé información, nos hable y nos diga dónde hay una tensión, dónde hay algo ahí, un bloqueo, dónde hay algo. Por ese motivo nos importa tanto, ¿no? El estar en contacto con el cuerpo. De hecho hay fórmulas, y aquí me gustaría como hacer un pequeño inciso, porque en este podcast vas a escuchar muchas estrategias concretas para mejorar cosas concretas. Yo tengo un perfil ingenieril y soy muy numérico por aquí arriba, entonces me gusta de todo lo que hablo. De hecho, si lees cualquiera de mis libros vas a ver que hay recetas para todo, ¿no? Entonces, muchas veces te daré consejo y es un consejo que puedes probar, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué mejora la conciencia emocional? La meditación se ha demostrado que aumenta nuestra conciencia emocional.
aquellas personas que meditamos tenemos más conciencia de nuestras propias emociones, antes de que nos secuestren, por supuesto, y en todo momento, ¿no? Entonces la meditación es una gran herramienta que puedes utilizar cada día para aumentar tu conciencia emocional, en qué medida estás sintiendo unas u otras emociones. Y bueno, hay más que te van a ayudar, pues hablar de tus emociones ayuda, escribir sobre tus emociones ayuda, pero todo esto lo veremos cuando hablemos de regulación emocional, que es el siguiente punto después del que me gustaría hablarte. Así que, ¿qué nos da la conciencia emocional? Bueno, la persona que se conoce a sí misma puede tener más capacidad de discernir entre sus puntos fuertes, áreas de mejora, sabe en qué proyectos tiene que meterse, en qué proyectos no tiene que meterse, qué situaciones son situaciones en las que esta persona pues tendrá un buen desempeño o no. Es decir, se maneja mucho mejor en su día a día. Es como que tiene un mapa y tiene la brújula, lo tiene todo para recorrer el camino. Entonces, conocer mejor tus puntos fuertes y áreas de mejora es una de las competencias clave dentro de este autoconocimiento. Además, la persona que se conoce mejor, pues evidentemente el conocimiento nos lleva a valorarnos. Entonces me conozco, por lo tanto me valoro, sé quién soy, me valoro, me aprecio. Y como sé quién soy, también mejoro mi autoconcepto. Y también al saber quién soy, al tener ese pequeño mapa y brújula, pues parece que mejora un poco mi autoconfianza. Es decir, hay cuestiones muy importantes escondidas dentro del autoconocimiento. Para eso es importante que trabajemos mucho con las emociones, que las conozcamos, que las gestionemos bien y que realmente nos manejemos también con el lenguaje de las emociones del que vamos a hablar ahora, porque como te decía antes, hay personas que solamente conocen dos estados emocionales, bien o mal, y ya no hay más, ¿verdad? Entonces, como difícilmente van a poder gestionar bien sus emociones cuando solo tienen dos estados emocionales. Bueno, entonces tenemos que tener como más abanico, tenemos que ampliar el abanico. El autoconocimiento nos va ampliando ese abanico. También la lectura, por supuesto, estar expuesto a veces a conversaciones, como pueda ser esta, ¿no?, en la cual podamos hablar de emociones, va a hacer que aumente mucho la gama de emociones que puedes conocer, vivir, sentir, conocer en ti, conocer en los demás. Y si pudiéramos, tendríamos que ser como muy minuciosos, ¿vale? Como lo ideal sería discriminar perfectamente qué emoción estamos sintiendo. Eso es lo ideal, aunque muy difícilmente lo conseguimos, ¿verdad? Porque no estamos manejándonos bien con el lenguaje, ¿no?, muchas veces. Pero discriminar perfectamente. Aquí hay un término muy interesante que se ha definido, que es granularidad emocional. Fíjate qué palabra, ¿verdad? Granularidad emocional. ¿En qué medida soy capaz de discriminar bien entre las emociones que estoy sintiendo en un momento dado? Y bueno, esto se sabía hace tiempo, ¿no? Una persona que evidentemente puede hablar y discriminar mejor entre las emociones que siente, pues una persona pues como más saludable a nivel emocional. Pero hubo un experimento en concreto que estaban haciendo con una señora que estaba hablando de una situación, con su marido en concreto, y su marido no estaba delante, pero estaba hablando con ese casco que le ponen los neurocientíficos, parece ser a las personas con las que hacen experimentos. Estaba hablando de una situación con su marido y la señora se sentía enfadada. Y cuando estás enfadado, pues tu amígdala, que es una de nuestras zonas subcorticales de la que luego te hablaré, tu amígdala está como encendida, ¿no? Entonces esta persona decía, estoy enfadada, su amígdala estaba encendida, ¿no?, como ahí como bloqueada. Y gracias a las preguntas de la otra persona, hay un momento en el que la señora dice, en realidad estoy decepcionada, ¿no? Y cuando dijo estoy decepcionada, la amígdala como que se apagó, esa zona del cerebro dejó de estar activa. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a encontrar el término preciso que describía las emociones que ella sentía, se sintió un poco mejor, ¿no? Fíjate qué bonito. Entonces, a esto se le llama granularidad emocional, que tiene que ver con la capacidad de identificar emociones y de poder hablar de ellas discriminando perfectamente entre aquello que sentimos, ¿no? En ese sentido, hay dos palabras japonesas que me gustaría decirte, porque las tengo por aquí apuntadas, que fíjate los japoneses, ¿no?, qué ricos son en muchas cosas. Creo que la cultura japonesa es una cultura para descubrir por todos nosotros. Yo no estuve nunca en Japón, pero me encantaría ir y espero ir a lo largo de mi vida varias veces. Pero tienen como mucha granularidad en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, hay una palabra que se llama ageotori, que se utiliza para describir lo mal que te puedes sentir o el sentimiento que puedes tener después de un mal corte de pelo. Fíjate, en castellano, por ejemplo, lo difícil que sería definirlo, pues los japoneses tienen una palabra, ¿no? Age otori, lo mal que te sientes después de un mal corte de pelo. O tienen otra que se llama yoiso, ¿no?,
Y yoiso es cuando te dejas caer en el sofá agotado después de un mal día de trabajo, ¿no? Pues fíjate qué curioso, ¿no? Es como que conseguimos más granularidad y esto es importante. No digo con esto que los japoneses se manejen perfectamente con las emociones o no, o sea que no estoy hablando de la cultura de la sociedad japonesa, pero sí que me llama la atención como a veces hay algunas culturas que tienen un lenguaje rico en algunas cuestiones y en este caso fíjate dentro de la cultura japonesa cómo se expresan con las emociones. Bueno, pues tenemos que aprender a ser granulares emocionalmente, tenemos que aprender cuanto más mejor.